En el año 1993, mientras buceaba, lloré debajo del agua por primera vez. Vivía al sur de Israel, tenía 22 años y el sueño de trabajar como buzo profesional. No solamente eso, quería trabajar como buzo profesional en algo relacionado al cuidado del medio ambiente. Mi carrera como buzo comenzó en las costas del Mar Rojo, trabajando en un centro de investigaciones, haciendo control de impacto ambiental en el suelo marino, en jaulas de cría de peces en el mar abierto. Una forma media compleja de decir que hacía control de polución ocasionada por la caca de millones de peces. En simultáneo, con mi trabajo de con mi trabajo de buceo científico, continué mi carrera de buceo deportivo hasta llegar a instructor. Como no tenía experiencia, los fines de semana trabajaba llevando turistas en el arrecife de coral. Me sorprendía cada vez que salía del agua y veía la emoción de las personas manifestar su emoción por la falta de peso del cuerpo, su emoción de moverse libremente en el espacio y además de disfrutar de la naturaleza. Una mañana el jefe de instructores nos comentó que iban a venir ex soldados que habían tenido lesiones en conflictos y que los llevaríamos a bucear. Cuando lo escuché al principio no me sorprendió demasiado, pero cuando llegó el minibús y bajó la rampa, y de la rampa bajaron personas en sillas de ruedas y con muletas, reconozco que tuve miedo. Yo había estudiado y practicado mucho para cuidar personas sin discapacidad. Era la primera vez que me enfrentaba a una situación como esa. En el momento de la entrega de los equipamientos, estas 6 personas se posicionan, éramos varios instructores, y a un compañero y a mí nos asignan una persona que estaba en silla de ruedas. Llega el momento de entregar los equipos, y a mi pregunta de ¿cuánto calzás?, automáticamente esta persona se quita sus piernas ortopédicas y me las entrega. Yo temblando agarro esas piernas ortopédicas y las dejo en la sombra. No entendía nada. Después de un tiempo de explicaciones, lo llevamos a la costa, empujando su silla de ruedas, lo equipamos en aguas poco profundas y después de un rato de acostumbrarse a la respiración debajo del agua, empezamos a bucear en el arrecife. Por sobreprotegerlo, nos acercábamos mucho a él y él nadaba con sus brazos. La verdad es que lo invadíamos, no nos dábamos cuenta que estaba pasándola bien. Después de un rato nos dimos cuenta que él, nadando bajo el agua con sus brazos, era pura felicidad, era pura emoción. Seguimos buceando y con mi compañero nos miramos y automáticamente bajo del agua nos fundimos en un fuerte abrazo. Lo miramos a él y los 3 terminamos abrazados debajo del agua. En ese momento, a mí se me inundó la máscara literalmente de lágrimas. Esa fue la primera vez que lloré debajo del agua. Voy a hacerles una pregunta. Necesito que levanten la mano todos aquellos que alguna vez bucearon. 1, 2, 10 personas. ¿Nada más? ¿Solo 10 personas bucearon? Ahora podría hacer otra vez la pregunta, ¿verdad? Y si vuelvo a preguntar cuántos de ustedes bucearon, todos levantaríamos la mano, ¿verdad? La verdad es que todos hemos buceado, solo que no lo recordamos. Vamos a intentar bucear en esta sala. Tranquilos, no la vamos a inundar. Vamos a crear un poco de ambiente. Les voy a proponer, si quieren pueden cerrar los ojos y si no pueden mirar y seguir mis indicaciones para poder respirar y relajarse debajo del agua. Esto que voy a hacer ahora significa que tienen que inspirar. No los escucho, ¿eh? Vamos todos. Eso es más o menos lo que se ve debajo del agua. Imaginen ahora, con esa respiración, que solamente respirando pueden separarse de las butacas.
que pueden moverse libremente en el espacio de todo este teatro. Imagínense que el cuerpo ya deja de tener peso. No hace falta mover los brazos, no hace falta mover las piernas. Sientan la libertad de no tener peso en el cuerpo. Ahora, imaginen que lo pueden hacer con alguien que quieren mucho, un familiar, un amigo. Sigan respirando, escuchen su respiración. Sigan respirando. De a poco vamos a salir del agua, respirando calmadamente. Bien, esa es la magia que se siente al bucear y que se puede compartir. En el año 2009, con una fuerte necesidad de compartir los beneficios emocionales, rehabilitadores, terapéuticos e inclusivos, viajé a Argentina y con un grupo de instructores organizamos una jornada de buceo para personas con discapacidad en el Servicio Nacional de Rehabilitación en Buenos Aires, conocido vulgarmente como Ramsay por la calle donde se ubica. Y en esa jornada tuvimos 40 participantes, personas con y sin discapacidad. Tuvimos personas sordas, personas amputadas, personas con trastornos del desarrollo, espectro autista, síndrome de Down, personas con hemiplejías, todos buceando. Hoy Buceo Sin Barreras es una ONG consolidada, con miembros en diferentes países, con reconocimientos de importantes instituciones del ámbito de la salud, el deporte, el turismo y la inclusión social. Utilizamos equipos que adaptamos a las capacidades de cada persona porque creemos en adaptar el deporte a las personas y no las personas al deporte. Buceo Sin Barreras nació de un sueño y se creó en la Argentina. En este momento quiero decirles con mucho orgullo y en nombre de todo Buceo Sin Barreras que proyectos como este nacieron en nuestro país y son reconocidos mundialmente. Y eso fue gracias al amor, a la dedicación y al profesionalismo de muchos instructores especializados en buceo adaptado y voluntarios que participan en cada jornada en diferentes partes del país y en otros países. En el agua nos sentimos bien, en el agua nos sentimos felices. Uno puede compartir la experiencia con cualquier persona. Nos conectamos solamente con la capacidad, porque sabemos que en el fondo somos todos iguales.